tenemos la exaltación a la memoria y obra de Medardo Ángel Silva por el licenciado Clever Quirós, docente de la Unidad Educativa Javier. Por favor. Respetable público, la figura de Medardo Ángel Silva Rodas es probablemente una de las voces de la lírica ecuatoriana que se resiste a perderse en el olvido. Probablemente sea la música con un par de textos poéticos musicalizados y que forman parte del pentagrama ecuatoriano los que ayudan a mantener viva la memoria de este, como Pedro le ha llamado, genio de la literatura ecuatoriana, sin desmerecer el mérito que el arte musical tiene en ese afán de perdurar por siempre el nombre de Medardo. Quería compartir con ustedes algunas ideas acerca de la vida y obra de este escritor, de este bardo guayaquileño, orgullosamente guayaquileño, a quien el mejor y mayor de sus biógrafos, el doctor Abel Romeo Castillo, bautizara afectuosamente como el príncipe de ébano de la poesía, no solo guayaquileña, y yo me atrevo a decir que no solo ecuatoriana. La voz lírica de Medardo llegó a retumbar en países como Colombia y Perú, cuando con escasos 16 años la aparición de sus primeros poemas hicieron que algunos críticos de las revistas literarias de la época, como Próspero Salcedo McDowell, se refirieran a él como el niño prodigio de la poesía ecuatoriana, el niño poeta. Nace Medardo a pocos kilómetros o metros de donde estamos en este momento situados para este homenaje. Aquel 8 de junio del año 1898, que curiosamente comparte su aparición en el mundo con otra gloria de las letras hispanoamericanas, como es Federico García Lorca. Nace Medardo en un Guayaquil que está viviendo una transformación política, social, económica y hasta intelectual. 3 años hace que la Revolución Liberal de 1895 le ha dado un giro casi copernicano al espectro político y social, no solo de Guayaquil, de Ecuador entero. En ese Guayaquil nace Medardo, hijo de un afinador de pianos, a su vez hijo de españoles, don Enrique Silva Valdés, y de una dama que, según tenemos los registros, nació en Balsar, doña Mariana Rodas Moreira. Hijo único, y aunque las conjeturas que se tejen en torno a su nacimiento impliquen una serie de hechos que a veces rayan más en el mito que en la misma historia o semblanza del poeta. Hijo único, a los 4 años queda huérfano de padre. Su madre se ve con escasos recursos, enfrentada a una situación económica de la ciudad y del país muy difícil. Los escasos recursos que su esposo, don Enrique Silva, le ha dejado, los invierte en la compra de una humilde vivienda a pocos metros de aquí. El resto lo deposita donde un famoso y acaudalado comerciante de la época, que por una errónea administración de su negocio termina suicidándose pocos años después. Y con la muerte de ese personaje se diluye también el escaso futuro económico que le esperaba a Medardo, apenas un niño. Cursa sus primeras letras en la escuela de la Filantrópica. Inicia sus estudios secundarios en el colegio Vicente Rocafuerte. Y como ya compartíamos en una tertulia radial que tuvimos con el grupo
por la memoria de Guayaquil hace un par de semanas. Hay muchas teorías acerca de cómo y por qué abandonó los estudios en el Vicente Rocafuerte. Algunos historiadores y biógrafos afirman que por su precaria situación económica. Sin embargo, quiero traer a colación un hecho que lo narra el doctor Hernán Rodríguez Castelo en 1978, en una semblanza del poeta, que estando en clase en el Vicente Rocafuerte, el joven Medardo, el adolescente Medardo, ya anunciaba la rebeldía, no solamente en su estro poético, sino también en su actitud social. Y usaba melena. Pues un famoso pero intolerante maestro de la época le ordenó que se levantara y abandonara el salón de clases y que no volviera sino hasta cuando la melena hubiera desaparecido. Cuenta Rodríguez Castelo que el joven Medardo se levantó y, lleno de la altivez que le caracterizaba, le dijo a sus compañeros: este indolente profesor no sabe lo que hay debajo de esta melena. Y no volvió más a las aulas vicentinas. Comenzó a trabajar en una imprenta y comenzó a darle estructura definitiva a sus primeros textos poéticos. Y quiero compartir también otro hecho anecdótico. Sueña con que el suplemento literario del diario El Telégrafo le publique sus primeros poemas y los remite a la redacción de dicho diario. Pues dos de los responsables de aquel suplemento literario, y que jocosamente serían posteriormente grandes amigos del poeta, rechazaron esos textos por parecerles que se trataba de una traducción casi perfecta de algún poeta francés, o simplemente que se trataba de un plagio cualquiera. Y rechazaron esos primeros poemas. Esto no menguó la energía, la vitalidad, el afán de publicar de Medardo, e insiste en otras publicaciones literarias de la época. Y es así como se da el caso que en revistas de Quito, de Bogotá y de Lima aparecen publicados sus primeros poemas. Para el año 1916, el joven Medardo Ángel Silva logra reunir una compilación de lo que él consideraba lo mejor de su producción poética, bajo el título de El árbol del bien y del mal. Los registros anecdóticos cuentan que Medardo tuvo que tocar muchas puertas y, lleno de las privaciones económicas que de por sí le afectaban, logró una única edición de imprenta de ese su único libro, pero que lamentablemente no tuvo la acogida que él esperaba. Retira los ejemplares y termina enviándolos a amigos con los que mantenía relación epistolar en América Latina. Es así como comienza a difundirse la obra de Medardo. Muchas preguntas surgen en torno a cómo caracterizarla, cómo caracterizar la obra de Medardo en el escenario literario de América y del mundo. Medardo Ángel Silva fue un poeta modernista. La historia de la literatura registra que el modernismo ecuatoriano comienza a surgir paradójicamente cuando el creador del modernismo, Rubén Darío, ya había muerto. Cosas de la época, coyunturas del arte. Pero lo cierto es que la obra de Medardo sorprende al concierto literario y de la crítica de entonces. Y las mismas personas que habían rechazado sus primeros poemas con la sospecha de que se trataba de algún plagio, no solo que le dieron acogida en cuanto a publicación en el decano de la prensa nacional, el Telégrafo, sino que incluso le dieron un espacio para que él trabajara como cronista y articulista literario. Es así que la obra de Medardo no solamente se focaliza en la poesía, aunque sea la poesía como el caudal más fuerte, más vigoroso
que hace que la mirada del crítico, que la mirada del lector, del amante de la poesía, se centre en su obra. El árbol del bien y del mal ha tenido algunas reediciones. Hay también una compilación de los artículos y crónicas que él logró publicar como empleado colaborador del Telégrafo. Y hay una novela corta, una novelina, como le llamó algún crítico literario, María Jesús. Pero la obra de Medardo sorprende porque justo unos meses antes de aquella tarde y noche del 10 de junio de 1919, había preparado una segunda compilación y anunciaba la publicación de unos ensayos cortos, los ensayos bajo el título de La Máscara Irónica y la poesía bajo el título de Trompetas de Oro. Medardo Ángel Silva, aquel 10 de junio de 1919, había pasado el fin de semana previo, su cumpleaños, en una hacienda en Vinces, donde amistades le habían invitado a disfrutar del fin de semana. Había estado muy enfermo. Una afección gripal le había impedido reportarse a su trabajo en el Telégrafo aquel lunes. Amigos muy cercanos, como José Antonio Falconi Villagómez, escritor y crítico literario, y el mismo doctor, entonces joven, Abel Romeo Castillo, le habían visto en la mañana saliendo de una farmacia comprando medicinas para aliviar su salud. En la tarde va a su casa, al humilde chalet donde vivía con su progenitora, se arregla, se pone su traje negro, su camisa blanca almidonada impecable y una corbata oscura, y decide ir a visitar a una exnovia, Rosa Amada Villegas Morán, apenas una adolescente de 16 años, cuya familia le había interrumpido esa relación afectiva por considerarla inconveniente por razones económicas, por razones sociales o por razones legales. Probablemente todo lo que se diga siempre serán conjeturas. Pero lo cierto es que Silva va aquella tarde a visitar a Rosa Amada Villegas. Pide permiso a la progenitora de la misma para poder quedarse. Obtenido el permiso, comienzan a conversar. El detalle de la conversación jamás lo sabremos. Una hora más tarde le dice a Rosa Amada: ya vuelvo. A pocas cuadras está su domicilio. Llega a casa y de un cajón toma un revólver. Su progenitora le dice a la armada: ¿qué haces con eso y a dónde vas? Abel Romeo Castillo dice que la única respuesta del bardo fue: ya vuelvo, tengo algo que hacer. Regresa a la casa de Rosa Amada Villegas y en el instante en que la conversación había bajado el tono, se oye un disparo. La madre de Rosa Amada y los vecinos alarmados solo pudieron visualizar el cuerpo palpitante en ese pálpito de agonía, con los estertores propios de los últimos instantes en los brazos de Rosa Amada. Más allá de las conjeturas que se dejan en torno a si fue un juego de ruleta rusa mal concretado, un accidente fatal o la decisión firme del bardo de terminar con sus días, el resultado de todo esto es una obra poética que a lo mejor no alcanza los niveles en cantidad y número, pero la calidad de la poesía de Medardo no necesita mayor andamio para situarse a la par de los grandes bardos, no solamente de América del Sur, sino de toda América Hispana. Hoy estamos tratando de hacer un homenaje humilde, sencillo,
pero con la calidez de saber que todos los que estamos aquí somos no solo admiradores de la obra de Medardo, sino admiradores de la literatura ecuatoriana. Medardo, este es el homenaje que la sociedad de Guayaquil te rinde.